Manual del Discipulado, Sección 2, Vida Devocional, Capítulo 3, El Testimonio de Jesús. Dios se comunicaba con los seres humanos a través de los profetas, mucho antes de que existiera la Biblia, como lo registra Lucas capítulo 1, el verso 70. La palabra traducida como profeta significa vocero, tanto en el hebreo como en el griego. Puede ver lo que dice el libro de Éxodo capítulo 4, el verso 16, y el libro de Éxodo capítulo 7, el verso 1. Un profeta no es únicamente alguien que predice el futuro, también es alguien que habla en nombre de Dios. El Señor, en su misericordia, envió esos santos hombres y mujeres para que fueran sus voceros y comunicaran su voluntad, aun cuando la entrada del pecado había creado una separación entre él y los seres humanos, tal como lo registra Isaías 59 y 2 de Pedro capítulo 1. Los profetas comunicaron activamente advertencias, consejos e instrucciones de parte de Dios, tanto durante los tiempos del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento. Algunos no fueron escritores, como el caso de Ahías, de Idod, de la esposa de Isaías y de las 4 hijas de Felipe. No obstante, ellos proveyeron consejos muy necesarios y oportunos al pueblo de Dios durante períodos cruciales de su historia. Otros profetas dejaron un registro de sus mensajes que Jesús llamó Escrituras de los Profetas, según Mateo capítulo 26, el verso 56. En el mismo tenor, Pablo también se refiere a las Escrituras de los Profetas, Romanos capítulo 16, el verso 26. La Biblia que tenemos hoy es sencillamente una colección de esos escritos proféticos e inspirados que abarcan desde los días de Moisés hasta el tiempo de la iglesia primitiva. Hablemos de la continuidad del don profético. Muchos creen que ya no existe la necesidad de profetas debido a que los libros de la Biblia han sido concluidos. De inmediato rechazan a cualquiera o cualquier individuo que afirme poseer el don profético en estos tiempos modernos. Sin embargo, mucho después de que fuera escrita la Biblia, el pueblo de Dios continuó necesitando la instrucción, las advertencias y consuelo que proporciona el don profético. Por ello, Pablo incluye el don profético en medio de una lista de dones espirituales que la iglesia habría de necesitar en los tiempos del fin, tal como dice Efesios capítulo 4, el verso 11, Romanos capítulo 12, el verso 3 al 8 y 1 Corintios capítulo 12, el verso 4 al 11. Estos dones, que también incluyen a los evangelistas, pastores y maestros, fueron dados con un propósito. Efesios capítulo 4, el verso 12 y 13 dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El don de profecía, al igual que los dones del evangelismo y de enseñanza o la enseñanza, sigue vigente en la iglesia debido a que todavía no hemos llegado plenamente a la unidad de la fe o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Asimismo, en las Escrituras se presentan otras evidencias de que el don de profecía habría de continuar después de los tiempos bíblicos. Uno de esos textos se encuentra en Joel capítulo 2, el verso 28 al 31, en el que Dios hace esta promesa: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, cuando el Espíritu Santo, por supuesto, sea derramado, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que estos textos bíblicos revelan que algunos soñarán sueños y verán visiones, precisamente antes de la venida de Cristo. Y en el libro de Apocalipsis es donde se encuentra la mayor evidencia bíblica relacionada con el don profético en los tiempos modernos. Allí es donde también se describe las características de la iglesia de Dios en los tiempos del fin. Hablemos de este don de profecía en la iglesia remanente. En Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, Juan escribe: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
En la profecía bíblica, una mujer representa al pueblo de Dios, según Jeremías capítulo 6, el verso 2, y 2 de Corintios capítulo 11, el verso 2. Pero el resto de la descendencia de ella, es el resto de los hijos de la mujer, en otras versiones por supuesto así se menciona, se refiere a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Y esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Más adelante en el libro de Apocalipsis podemos leer que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 10, y que los que tienen ese testimonio son los profetas, según Apocalipsis capítulo 22, el verso 9. Así que esta descripción es apropiada ya que los profetas, actuando como mensajeros de Dios, no presentan su propio testimonio, sino el testimonio de Jesús. La doble característica de la iglesia del tiempo del fin incluye los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, algo que podría también ser descrito como la ley y los profetas. Estos elementos no son nada nuevo para los estudiosos de la Biblia. Dios ha utilizado estos dos medios de instrucción para guiar a su pueblo a lo largo de la historia. Sin embargo, Dios redujo o retiró la instrucción profética cuando la nación de Israel perseveró en rebelarse contra la ley de Dios y en rechazar el testimonio presentado por los profetas, tal como lo menciona Lamentaciones capítulo 2, el verso 9, y Ezequiel capítulo 7, el verso 26, así como el capítulo 20, el verso 3. En la iglesia cristiana vemos ese mismo patrón de continuo rechazo a la ley de Dios, seguido de una carencia de visiones proféticas y de sueños. Después de la muerte de los apóstoles, se introdujo una corriente de desacato en la iglesia que finalmente reemplazó el descanso sabático del séptimo día, sustituyéndolo por el domingo, el primer día de la semana. En los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel se predijo esto, afirmando que la iglesia medieval intentará o pensará en cambiar los tiempos y la ley y echar por tierra la verdad. Así lo dice el libro de Daniel capítulo 7, el verso 25, y capítulo 8, el verso 12. Durante este periodo de la historia no se muestra ninguna prominente voz profética dada por el Señor para guiar a su iglesia, mientras que su ley era pisoteada. Mientras no se contaba con la ley de Dios, según Lamentaciones capítulo 2, el verso 9, sus profetas no recibieron visión de Jehová. Desde luego, tanto la ley como los profetas serían nuevamente restaurados. La Biblia predijo, en respuesta a la pregunta formulada en la visión de Daniel capítulo 8, ¿hasta cuándo durará el rechazo de la verdad? Que aquella situación continuaría hasta 2300 tardes y mañanas, dice Daniel capítulo 8, ¿no? Desde el verso 13 al 14. Así que en 1844, al final de ese periodo, el templo de Dios, dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 19, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Así que la atención del pueblo de Dios fue dirigida a la purificación del lugar santísimo del santuario celestial, aquel lugar que contenía la ley de Dios, y pronto arrojaría luz respecto a la importancia del sábado o descanso en el séptimo día. La verdad del sábado estaba siendo restaurada después de muchos siglos. ¿Qué otros dos testigos restauraría a Dios entonces en unión a la verdad del sábado? El don de profecía. En la medida que Dios iba llevando a su pueblo de vuelta a la verdad de su ley que había sido echada por tierra, Él también restauró el don de profecía, al concederle a Elena White su primera visión profética en diciembre de 1844. La ley y los profetas estaban de nuevo obrando juntos. Elena de White escribe: la ley de Dios y el espíritu de profecía van de la mano con el fin de guiar y aconsejar a la iglesia. Siempre que la iglesia ha reconocido esto al obedecer su ley, el espíritu de profecía ha sido enviado para guiarla en el camino de la verdad. El don profético fue también restaurado en la misma forma en que el mensaje del tercer ángel surgió para revelar la ley de Dios a la iglesia en su plenitud y poder. Ese don ha desempeñado
una función prominente en el desarrollo y en el progreso de este mensaje. Hablemos de las pruebas de un profeta. La Biblia aconseja, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 19 al 21, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. No debemos creer a cualquiera que afirme ser un profeta, sino que hemos de examinarlo todo. El motivo para poner a prueba todo reclamo relacionado al don de profecía fue claramente expuesto por Jesús cuando advirtió, Mateo capítulo 7, el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay varias pruebas bíblicas que podemos utilizar para conocer si un don profético es genuino. Los adventistas del séptimo día creemos que Elena White aprueba exitosamente ese examen bíblico. Un genuino profeta hablará de los siguientes temas. Jesucristo. Debe hablar la verdad acerca de Jesucristo. Primera de San Juan capítulo 4, el verso 1 al 3 así lo afirma. Así que los escritores de Elena White exaltan a Cristo como su tema central de manera coherente, revelando su naturaleza divina y humana, su sacrificio infinito y su carácter perfecto. Segundo, la ley y los profetas. Debe estar de acuerdo con la ley y los profetas, como lo dice Isaías capítulo 8, el verso 20, y 1 Corintios capítulo 14, el verso 32. Elena de White, en contraste con las enseñanzas religiosas comunes en su época, predicó una total fidelidad a la ley de Dios y en forma sistemática señaló a la Biblia como la más importante norma de fe y práctica. Ella dijo, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Tercero, predicciones. Las profecías deben cumplirse, como lo dice Deuteronomio capítulo 18, el verso 22, Jeremías capítulo 28, el verso 9. Las predicciones de Elena White se han cumplido y continúan cumpliéndose. Por ejemplo, ella describió una visión de la guerra civil norteamericana 3 meses antes de que comenzara. Ella predijo la destrucción causada por el terremoto de San Francisco en 1906. Asimismo, predijo la unión que en nuestros días se está forjando entre el protestantismo y el catolicismo. Cuarto lugar, vida e influencia. Debe ser coherentes con las enseñanzas bíblicas, tal como Mateo capítulo 7, el verso 20 lo dice. El fruto de la vida y de las enseñanzas de Elena White están en armonía con las Escrituras. Asimismo, sus escritos han llevado a miles de personas a realizar una genuina entrega a Cristo. Quinto lugar, visiones. Recibirá visiones sobrenaturales o sueños, como lo dice el libro de Números capítulo 2, el verso 6. Elena White, durante su ministerio de 70 años, recibió aproximadamente 2,000 visiones de parte de Dios. Mientras estaba en visión, ella manifestó las mismas características físicas que los profetas bíblicos: el cese de la respiración y la manifestación de una fuerza sobrenatural, como se ve reflejado en Daniel capítulo 10, el verso 17 al 19. Pasemos al punto de la Biblia y solo la Biblia. Alguien podría preguntar, si estudiamos la Biblia, ¿por qué tenemos que estudiar otras cosas? ¿Acaso no incluye la Biblia todo lo que necesitamos? Aunque esta pregunta brinda una cierta apariencia de fidelidad a la Escritura, en realidad lo que hace es negarla. Ciertamente es la Biblia la que muestra a la ley y a los profetas actuando en común acuerdo a través de la historia. Es la misma Biblia la que nos insta a poner a prueba los reclamos contemporáneos de dones proféticos para aceptar aquellos que son genuinos. Es la Biblia la misma que nos dice que el don de profecía sería una de las características de la iglesia de los últimos días. En otras palabras, leemos los escritos de un profeta moderno debido a que la Biblia nos dice que lo hagamos. Desde luego, un profeta moderno no es un sustituto de la Biblia.
El mismo espíritu que inspira a los profetas modernos fue el que inspiró a los profetas de la antigüedad. Se puede leer en El conflicto de los siglos, la página 11, lo siguiente: y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Es una triste realidad que el pueblo de Dios se haya destacado por afirmar su adhesión a su palabra, mientras que vive en abierta violación a sus enseñanzas más claras. La función principal de los profetas de Dios en cada etapa de la historia ha sido guiar a su pueblo de vuelta a la palabra de Dios como la norma de fe y práctica. El propósito de los profetas no ha sido ocupar el lugar de la Biblia, sino exaltar la Biblia. Elena G. de White escribió en Primeros Escritos, capítulo 18, página 108: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir los que se apartan de la verdad bíblica. Fin de la cita. Discernimiento espiritual para tiempos peligrosos. El apóstol Pablo describe el período que precede a la segunda venida de Cristo, diciendo que son, según Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, el verso 1, tiempos peligrosos. Jesús nos advirtió sobre esos tiempos diciendo que aún los escogidos, según Mateo capítulo 24, el verso 24, podrían ser también engañados, ya que Satanás obra mediante hechos poderosos y señales falsos milagros, según de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 9. Y en el conflicto de los siglos podemos leer: en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas. Fin de la cita. Dios nos ha dado a través del ministerio de Elena White una manifestación especial del don de profecía con el fin de enfrentar ese conflicto. Debemos recordar que sin el ministerio del Espíritu Santo jamás podremos llegar al conocimiento correcto de la verdad, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. Es el Espíritu Santo prometido por Jesús el que nos guiará a toda verdad, como lo dijo en San Juan capítulo 16, el verso 13. Una de las maneras principales en que Él lo hace es mediante el don de profecía. Para ser guiados por el Espíritu debemos estar dispuestos a acatar el consejo de los profetas inspirados por el Espíritu. Dios le ha concedido a su pueblo un discernimiento y una voz autorizada para unirnos alrededor de las verdades de su palabra. Esto ocurre en un tiempo en que los engaños de Satanás alcanzarán un alto nivel, cuando sopla todo viento de doctrina y en momentos en los que vivimos en una atmósfera de confusión teológica. Las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día reafirman nuestra convicción de que esa voz puede ser escuchada en los escritos de Elena G. de White. Aplicaciones prácticas. Como ya dijimos en el capítulo anterior, existen muchos libros inspirados que podemos leer con provecho. Sin embargo, no deberíamos conformarnos con leer únicamente libros inspiradores cuando podemos estar leyendo libros inspirados. Los adventistas del Séptimo Día consideran los escritos de Elena G. de White como manifestaciones del tiempo del fin del espíritu de profecía bíblico. Dichos escritos son un producto de la inspiración divina. Dios se los ha dado especialmente a su iglesia en estos últimos días con el fin de ayudarla para que se prepare para la segunda venida de Cristo. Ellos exponen las engañosas trampas del enemigo y afirman al lector en las verdades de las Escrituras. Sin embargo, como dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 638, muchos contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento en reconvenciones, reprensiones y amonestaciones. Fin de la cita. Comprometámonos
a dedicar al menos 30 minutos diarios al estudio y a la oración, leyendo la Biblia y el espíritu de profecía. Así podremos descubrir por nosotros mismos la forma en que ellos iluminan nuestro entendimiento de la palabra, nos cimientan en la fe y profundizan nuestra relación con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 20. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El Señor te bendiga.